Buenas tardes, señoras y señores. Es un honor contar con su participación en la presentación del Plan de Colocación de Títulos de Gobierno Central y del Banco Central para el primer semestre de 2021. Para el desarrollo de este evento nos acompañan el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, el señor Isaac Castro, viceministro de Egresos, el señor Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, el señor Melvin Quiroz, subdirector de Crédito Público, y la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central. Las consultas sobre este tema pueden realizarlas por medio del chat que se encuentra habilitado en esta herramienta. Es importante que indiquen su nombre, entidad a la que representan y a quién dirigen su consulta. Iniciamos de inmediato con las palabras del señor Elian Villegas, ministro de Hacienda. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y muchas gracias también a doña Bernardita, a don Rodrigo, a todos los compañeros del Banco Central que se unen al Ministerio de Hacienda en este acto. Nosotros hoy queremos presentarle a la comunidad financiera costarricense y al público en general el programa de endeudamiento para este primer semestre del año 2021. Es un primer semestre de un año que tiene retos muy importantes para el país. En el caso concreto del Ministerio de Hacienda tenemos la obligación de financiar una deuda equivalente a un 13,5% del PIB. De ese 13,5% durante el primer semestre tenemos metas muy importantes que ahora precisamente les serán comentadas mucho más adelante, pero donde hemos contado al menos durante estos 2 primeros meses con la confianza y el gran apoyo de la comunidad financiera costarricense. Así es que yo primero quiero agradecerle a todos los miembros de esa comunidad financiera que han brindado su apoyo al país, al Ministerio de Hacienda y que nos permiten expresar nuestra opinión de una forma muy optimista en cuanto a lo que hemos venido haciendo durante esta primera parte del año. Y también como parte importante del ejercicio de esta primera parte del año ha estado sin duda uno de esos actos más relevantes que hemos tenido probablemente en los últimos años en Costa Rica, como lo es el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, teniendo presente que ese acuerdo técnico tiene un impacto enorme en la parte fiscal del país. Es un acuerdo técnico que incluso lo que está buscando es acompañar un ajuste fiscal, que es un ajuste fiscal de mediano y largo plazo, donde lo que estamos buscando es que el país retome la sostenibilidad de la deuda de forma tal que el dinero de los costarricenses, que el presupuesto de los costarricenses lo podamos dedicar a aquellas cosas que le generan más valor a los costarricenses y no necesariamente al pago de intereses y amortizaciones. Pero para eso, primero tenemos que poner la casa en cintura y eso pasa precisamente por hacer el ajuste fiscal que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Insertado en ese proceso de ajuste es que precisamente se encuentra el financiamiento del Estado costarricense y ahí es donde precisamente va a venir el detalle del que les vamos a hablar en esta tarde. Nosotros recordemos y tengamos muy presente que el año pasado cerramos con un déficit primario de 3.5, con un déficit financiero del 8.3. Fueron números muy superiores a lo que se había previsto inicialmente. Recuerden que la previsión oficial, la proyección estaba en un 9.2 de déficit fiscal, así es que fue prácticamente un 1% menos. Y la deuda cerró en un 67,5. Ese 67,5 es de, según nuestras proyecciones, va a subir todavía durante este año y será hasta el 2023 que en la medida en que lleguemos a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo implementemos en su totalidad, llegaremos a iniciar el descenso de esa curva de la deuda que hoy pues nos está agobiando en todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas.
Sin más de mi parte, solamente reitero el agradecimiento a todos quienes nos están acompañando en esta tarde y al sector financiero costarricense por toda la ayuda que nos ha dado a lo largo de los últimos meses y especialmente en estos 2 primeros meses. Y los dejo con los expositores que nos van a acompañar en el transcurso de las próximas 2 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a don Elian por su mensaje. A continuación, el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, hará una presentación sobre el Programa Macroeconómico 2021. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, don Elian Villegas, ministro de Hacienda, y compañeros del Ministerio de Hacienda, don Mauricio Arroyo, don Melvin Quiroz, que nos acompañan también, y por supuesto al equipo del Banco Central, en este momento encabezado por doña Bernardita Redondo, en el tema de la gestión de la deuda. Muchísimas gracias a todos también los que nos acompañan esta tarde del sector financiero. Muy buenas tardes para todos. Voy a compartir la presentación del programa macroeconómico y avísenme cuando ya esté visible plenamente. Ya se está viendo, don Rodrigo. Perfecto. Ok, muy bien. Pues quisiera enfocarme en los aspectos centrales, dadas las limitaciones de tiempo. Por supuesto que en el contexto de entender nuestra economía en el 2021 y 2022, necesitamos también situarnos en la coyuntura que atravesó Costa Rica en el 2020. Y esa coyuntura se llama pandemia y es el choque económico más fuerte que ha tenido Costa Rica desde la crisis de los años 80, desde 1982. El país no tenía una contracción económica tan severa y desde que empezamos a recolectar cifras de cuentas nacionales, que fue en 1950, se trata básicamente de la segunda contracción más fuerte, la que sufrió Costa Rica en el año 2020. Como ustedes pueden ver, el crecimiento económico venía en un proceso de aceleración en el 2019 y los primeros 2 meses del 2020 fueron 2 meses buenos, enero y febrero, pero la pandemia nos golpea a nosotros en marzo. El primer caso se detecta el 6 de marzo del 2020 y pocos días después se introducen las primeras restricciones de naturaleza sanitaria que empiezan a impactar ya fuertemente la actividad económica en la segunda mitad de marzo, con lo cual marzo fue ya un mes de colapso y consecuentemente el primer trimestre del año 2020 como un todo mostró una ralentización muy significativa en relación con lo que había sido el cuarto trimestre del 2019, pero el primer trimestre de plena pandemia fue el segundo trimestre. Y ese segundo trimestre muestra ya una contracción de 7,6%. Esto es realmente una contracción abismal, pero es relativamente baja comparado con lo que se vio en otros países de América Latina e incluso en los países avanzados. En el caso, por ejemplo, de América Latina, tuvimos contracciones de casi 10% en el caso de Brasil, un 13% en el caso de Chile, alrededor de un 15% en el caso de Colombia y casi un 20% en el caso de México. En el caso de la mayoría de los países europeos, las contracciones en el segundo trimestre fueron todas de doble dígito y también para los Estados Unidos, de manera que Estados Unidos alrededor del 10% también, de manera que la contracción económica que en Costa Rica causó la pandemia fue muy fuerte, pero palidece frente a los números que hemos visto en otras partes del mundo. Lo cierto del caso es que el segundo trimestre fue el de mayor afectación y a partir de ahí la economía costarricense empieza un proceso de recuperación que inicia en el tercer trimestre. Cuando vemos las cifras de actividad económica del IMAE en términos de crecimientos trimestrales, esto es un trimestre contra el trimestre inmediato anterior, en lugar de en términos interanuales, que es lo que teníamos aquí, que es un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, sí vemos ya más claramente ese proceso sostenido de recuperación y además vemos su punto de inflexión, que fue exactamente en mayo. A partir de mayo ya la economía costarricense empieza a rebotar y tenemos un proceso sostenido de recuperación económica. Desde entonces, los segmentos más afectados en el contexto de la pandemia fueron los relacionados con la actividad turística, no hay duda. Hoteles y restaurantes en particular que tuvieron una contracción de 41%, realmente un número abrumador.
en el año 2020. También el sector transporte, tanto público como privado, con una contracción del 22%. El comercio muy afectado también. La construcción, que venía ya en una severa contracción, vio incluso desacelerarse todavía más el crecimiento, pero otras industrias fueron relativamente resilientes. Los servicios empresariales se contraen, pero a tasas moderadas. La agricultura también se mantiene relativamente resiliente. Las personas siguen consumiendo alimentos en Costa Rica y en el mundo a pesar de la pandemia, y eso le pone un piso a la caída en la actividad agrícola en el mundo en general, también en el caso costarricense. Y la manufactura, más bien, en nuestro país se acelera en el año 2020 como consecuencia del buen desempeño de las exportaciones manufactureras de zona franca. El mercado laboral muy fuertemente afectado, la tasa de desempleo se duplica, pasando de un poquito más de un 12% al 24,4% en el trimestre móvil a julio. Y esto empieza a mostrar ya una senda de moderación y de recuperación a partir justamente de ese trimestre para cerrar el año en 20%, pero todavía es una tasa de desempleo muy alta y ciertamente la recuperación ha sido por ahora apenas parcial de ese incremento significativo en la tasa de desempleo que se dio como consecuencia de la pandemia. La inflación se mantuvo contenida en el 2020 y más bien lo que vimos fue inicialmente una caída significativa en la tasa de inflación general. Mucho de esto tiene que ver con la caída fuerte en los precios del petróleo. Luego empieza un proceso de moderación de la inflación, de recuperación, pero hacia un nivel de un 1%. La inflación subyacente se mantiene más o menos ahí a lo largo del año 2021. Y lo que sí es claro es que la inflación está muy por debajo del rango meta del Banco Central, que va de 2 a 4%. También las expectativas de inflación de mercado se han mantenido muy contenidas y por debajo del rango meta. Y eso le dio al Banco Central la posibilidad de seguir profundizando su política monetaria expansiva y contracíclica con una reducción adicional de tasa de política monetaria, con varias reducciones, quiero decir, adicionales de la tasa de política monetaria para llevarla hasta su mínimo histórico de 0,75%. Y eso ha también propiciado una reducción en las tasas de mercado, las tasas aquí activas, las tasas pasivas, las tasas sobre los depósitos y las tasas activas, es decir, las tasas sobre los créditos, han también venido cayendo a lo largo de los últimos 2 años y también en el año 2020 como consecuencia de la reducción en las tasas de política monetaria. El crédito se ha mantenido relativamente estancado, el crédito al sector privado, pero en el 2020 se intensifica ese proceso de desdolarización del crédito que ya habíamos venido viendo, se desacelera aún más el crédito al crédito en moneda extranjera, que ha venido cayendo ya por varios años y sufre todavía una contracción mayor, mientras que se acelera el crédito al sector privado en moneda nacional. Y esto de nuevo intensifica esa tendencia a la desdolarización que hemos visto. En el mercado cambiario vimos primero un primer movimiento al alza en la primera mitad del año 2020, y esto en parte como consecuencia de factores estacionales, pero también por supuesto como consecuencia del mismo choque de la pandemia que afectó fuertemente el ingreso de divisas en el sector turismo. Luego a esos factores estacionales y relacionados con la pandemia se empezó a sumar también alrededor de septiembre, octubre, un tema relacionado con la incertidumbre fiscal, cuando el gobierno decide pausar el proceso de avance hacia una negociación con el Fondo Monetario Internacional para llamar a un diálogo nacional, se introduce cierto nivel de incertidumbre y de presión sobre los mercados financieros, incluyendo el mercado cambiario. Esto obligó al Banco Central a intervenir con ventas de divisas para mitigar las presiones sobre el tipo de cambio, y esto se mantuvo más o menos en territorio de tensión en los meses de noviembre y diciembre, aunque ya para diciembre y sobre todo en lo que llevamos del 2021 ya sí hemos visto una mucho mayor estabilidad en el mercado cambiario. Y en términos de perspectivas, lo que el Fondo Monetario Internacional está previendo para la economía mundial es que después de lo que fue también para la economía mundial una contracción inédita, la más fuerte desde la Gran Depresión de 1929, que después de eso la economía mundial rebote fuertemente en el 2021 con un crecimiento 5,5 y luego tenga una moderación de crecimiento en el 2022. Y este patrón se repite tanto en economías avanzadas, aquí en la línea azul, como en las economías emergentes en la línea roja.
Se espera en el 2021 también que los precios del petróleo en promedio sean más altos que los del 2020 y eso para una economía importadora de petróleo como lo es Costa Rica implicaría un deterioro en los términos de intercambio. Esto es que vamos a necesitar que por cada dólar que exportado vamos a poder comprar menos importaciones como consecuencia de ese aumento en los precios de las importaciones que deteriora los términos de intercambio del país. Y mucho de eso, como decíamos, movido por los precios del petróleo. En el campo del crecimiento económico nacional, lo que está proyectando el Banco Central es una tasa de crecimiento del 2,6% en el 2021 y luego un 3,6% en el 2022. Este patrón de crecimiento moderado y luego una aceleración de crecimiento para la economía nacional es distinto al que vimos ahora para la economía internacional. El Fondo Monetario prevé un rebote fuerte en el 2021 y luego más bien una moderación en el 2022. Y la razón por la que nosotros vemos este patrón distinto en el caso de la economía costarricense es que yo diría son dos razones. En particular, el hecho de que Costa Rica tiene cierto nivel de exposición al sector turismo y ese sector va a tener una recuperación mucho más lenta que otras actividades económicas. Los expertos de la industria turística nos dicen que posiblemente tome hasta el 2024 ir recuperando los niveles de actividad económica en el sector turismo que se vieron en el 2019, de manera que va a ser una recuperación mucho más gradual, mucho más lenta en el sector turismo y eso afecta la tasa de crecimiento de Costa Rica en el 2021, también en el 2022. Y lo otro es que, como vimos, los precios del petróleo se proyecta que se van a mantener por encima de lo que fue el promedio del precio del petróleo en el 2020 y eso nos va a restar dinamismo en el crecimiento económico como consecuencia de una impactación negativa al ingreso personal disponible y consecuentemente al consumo. Esas proyecciones se basan, por supuesto, en supuestos importantes. Uno de ellos es que la economía internacional se mantiene en ese patrón de crecimiento que vimos de parte o que proyecta el Fondo Monetario Internacional y que vimos en unas filminas anteriores. Y eso, a su vez, supone que en la economía internacional se va a mantener un buen control de la pandemia y que se van a ir desplegando exitosamente las campañas de vacunación. También supone lo mismo para la economía nacional, que vamos a tener un control de la pandemia, que vamos a ir avanzando con la campaña de vacunación y que eso va a ir incidiendo gradualmente en una recuperación de la confianza de los consumidores, de los inversionistas, de los empresarios. También suponen las cifras fiscales, las cifras de crecimiento que se va a dar el ajuste fiscal. Como vamos a ver luego, en un escenario sin ajuste fiscal, las circunstancias de crecimiento podrían ser peores. Pero en general, el patrón que vemos de recuperación para 2021 y 2022 está reflejado en todos los componentes del gasto, en todos los componentes del PIB por el lado del gasto, tanto el consumo de los hogares como la inversión pública y privada, como las exportaciones netas, tendrían una recuperación en estos 2 años. No así el consumo del gobierno, que en un proceso de consolidación fiscal como el que se presume que va a ocurrir en el escenario base, más bien tendría un aporte neutro o incluso negativo en el 2021 al crecimiento económico. La recuperación en el consumo y la inversión privada se vería apuntalada por una recuperación en el crédito, esto facilitado por las condiciones mejores de liquidez que el Banco Central ha puesto a disposición de la economía y del sector financiero y sobre todo apoyadas también por esta facilidad especial de crédito que el Banco Central introdujo en septiembre del año pasado y que ya se ha empezado a desembolsar y se seguirá desembolsando gradualmente en este primer semestre del 2022. De manera que ahí hay, digamos, condiciones que van a permitir que por el lado de la oferta que aumente el crédito al sector privado y esperaríamos que también la demanda de crédito se restablezca, porque lo que hemos visto es un estancamiento, como vimos, del crédito al sector privado, mucho de eso motivado por una ausencia de demanda de crédito y esperaríamos que esa demanda de crédito vaya repuntando apuntalada por mejores expectativas, mayor confianza y también, por supuesto, por condiciones crediticias favorables en términos de bajas tasas de interés y realmente una mayor disponibilidad de recursos para que los bancos puedan prestar. Y eso llevaría a una recuperación de la inversión privada y de la inversión pública. Por el lado de las industrias, veríamos una recuperación en todos los segmentos de actividad económica. Por supuesto que algunos sectores en los que se ven aquí tasas relativamente altas de crecimiento para el 2021 y 2022
Esos sectores realmente tuvieron una contracción muy fuerte en el 2020, como ya vimos, y estas tasas relativamente altas en realidad representan un rebote, pero apenas vean ustedes un rebote parcial en relación con la caída que se sufrió en el 2020. Tanto para el sector turismo como para el sector transporte, la suma de estos crecimientos en los 2 años, 2021-2022, apenas representa la mitad del terreno perdido en el 2020, es decir, que solo se va a recuperar la mitad de la caída en actividad económica que sufrieron esas dos industrias en el año 2020. En otros casos la recuperación es más fuerte, por ejemplo el caso de la manufactura, pero ciertamente en todas las actividades económicas está habiendo un repunte en el 2021-2022. En términos de sector externo, nosotros veríamos básicamente una expansión moderada del déficit en cuenta corriente en el 2021, básicamente como consecuencia de una aceleración más fuerte, una recuperación más fuerte de las importaciones que de las exportaciones, sobre todo las de servicios, que como ya dijimos, van a estar influidas por una recuperación más lenta del sector turismo. La inversión extranjera directa tendría un proceso de recuperación, tanto en el 2021 como en el 2022. Los activos de reserva del Banco Central, es decir, las reservas internacionales netas, se recuperarían en este bienio, y esto en parte influido por un mayor volumen de crédito externo al gobierno que se supone en este escenario base, y ahora el Ministerio de Hacienda se va a referir a eso. Para cerrar, me refiero brevemente a los riesgos alrededor de estas proyecciones. Bueno, por supuesto, un factor de riesgo fundamental, tanto a la alza como a la baja, es lo que ocurra con la economía mundial. Costa Rica es una economía pequeña y muy abierta al comercio internacional, con lo cual el volumen de actividad económica nacional dependerá fundamentalmente de lo que ocurra en la economía internacional. También, por supuesto, afectan mucho para una economía importadora de petróleo como la nuestra, lo que ocurra con los precios internacionales del petróleo. Y en el ámbito interno, dos factores fundamentales de crecimiento van a ser la evolución de la pandemia en el país, y esto es crítico. Por supuesto, si Costa Rica logra mantener un buen nivel de control de la pandemia en relación con la tasa de contagio en particular, y consecuentemente no haga falta reintroducir medidas de restricción, medidas de confinamiento, y además si logramos seguir avanzando exitosamente con la campaña de vacunación, todo eso incidiría positivamente en el crecimiento económico. Pero si hubiera que reimponer medidas de restricción sanitaria por la evolución misma de la pandemia, y esto se viera prolongado por una buena parte del año, sí ya podría afectar claramente la actividad económica y la proyección de crecimiento que tenemos. Y por supuesto que también ahí en el escenario de riesgos hay un factor fundamental que se llama ajuste fiscal. La necesidad clara de que el país transite por una ruta de ajuste, por una senda de ajuste fiscal adicional a la de diciembre del 2018, es clarísima. Ya el señor ministro de Hacienda se refirió a este tema. El país necesita ese ajuste fiscal adicional, y de no darse el ajuste fiscal, no solo tendríamos una trayectoria sostenida hacia el alza en la deuda, en lugar de un punto de inflexión en el 2023 y una caída posteriormente, que es lo que se vislumbraría en el escenario activo con ajuste fiscal. No solo tendríamos entonces una trayectoria inmanejable prácticamente de la deuda del gobierno central al PIB, sino que como consecuencia de eso, el gobierno se vería necesitado de presionar el mercado doméstico para financiar su déficit, y eso llevaría a aumentos en la tasa de interés, y eventualmente podría golpear también el crecimiento económico vía menores expectativas de consumo, peores expectativas también de los inversionistas, tanto no solo los financieros, sino también los inversionistas reales, es decir, los empresarios, y todo eso afectaría el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar. De manera que un factor de riesgo fundamental es la aprobación o no de ese ajuste fiscal, y hacerlo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que se logre aprobar el ajuste fiscal en el contexto de un convenio con el Fondo Monetario Internacional es un supuesto fundamental de nuestras proyecciones. De no darse alguno de estos componentes, podríamos tener entonces un crecimiento económico mucho menor vía mayores tasas de interés y menores expectativas, mayor incertidumbre, mayor pesimismo, y un golpe consecuentemente al consumo, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Y finalmente, para terminar,
el Banco Central reitera en estos años 2021-2022 su compromiso con una inflación baja y estable y en particular su meta de inflación de 3% más menos 1%, pero en el contexto actual de fuertes presiones desinflacionarias que mantendrían a la inflación básicamente en los modelos de pronóstico del Banco Central por debajo del rango meta de inflación del Banco Central. En ese contexto de baja inflación proyectada, el Banco Central se compromete a mantener también su política monetaria expansiva y contracíclica, esto es, a mantener bajas tasas de interés. Y esto en la medida en que, por supuesto, se mantengan esas condiciones macroeconómicas que llevarían a una proyección de inflación contenida. Esto lo vamos a seguir, además, complementando con comunicación con el público, con participación en el mercado cambiario para mitigar fluctuaciones violentas en el tipo cambio, mediante inyecciones de liquidez en mercados financieros, si ello resultara necesario para aliviar tensiones sistémicas de liquidez y para asegurar la estabilidad financiera y el buen funcionamiento del sistema de pagos. Y también, por supuesto, seguiremos gestionando la facilidad de crédito del Banco Central, esa facilidad de crédito de la que me refería antes, que se introdujo en septiembre del año pasado, para poder hacerle llegar a los hogares y empresas afectados por la pandemia recursos crediticios en condiciones favorables de tasa y plazo. Y con ello terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don Rodrigo, por su presentación. Ahora la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central, se referirá a la estrategia de endeudamiento de esta entidad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Aún no se está visualizando, doña Bernardita. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia aquí en este evento. Yo me voy a referir específicamente a la estrategia de colocación de bonos de estabilización monetaria del Banco Central en este primer semestre del 2021. Mi presentación va a ser bastante breve. Me voy a referir a los resultados de la estrategia del segundo semestre del 2020 en primera instancia y luego ya propiamente a lo que pensamos hacer en este primer semestre del 2021 y en cuanto a colocación de bonos y algunos otros aspectos relacionados. En lo que se refiere a los resultados de la ejecución de la estrategia del segundo semestre del año pasado, pues nosotros les habíamos anunciado a ustedes que íbamos a efectuar una colocación bruta de 200.000 millones de colones como máximo y que lo íbamos a hacer mediante instrumentos tasa fija a 2 años y cero cupones a menos de 1 año. ¿Qué fue lo que finalmente ejecutamos? Pues nosotros terminamos colocando 106.000 millones por debajo del monto máximo que habíamos anunciado y lo hicimos mediante la realización de 3 subastas que hicimos en el segundo semestre. Entonces colocamos un 53% de lo anunciado fundamentalmente en instrumentos tasa fija. Hemos visto que el mercado tiene un menor apetito por los cerocupones de Banco Central y esto claramente se manifiesta en los resultados. Como consecuencia de esa menor colocación en relación con lo anunciado, el saldo de bonos de estabilización monetaria se redujo al finalizar diciembre con respecto al saldo que tenía al 30 de junio y hubo unos ciertos cambios en la estructura de vencimientos, esencialmente de forma coherente con la estrategia de colocación que ha venido efectuando el Banco Central en los últimos años. La mayor parte de los vencimientos se concentran a 2 años o menos, un 69%, y eso no cambió a lo largo del segundo semestre del año pasado. Sí se observa al finalizar diciembre una mayor concentración en instrumentos a menos de 1 año, dado que no colocamos tanto en bonos a 2 años como originalmente habíamos estimado. Y en general, pues el saldo de bonos de estabilización monetaria, como pueden observar, se redujo durante el semestre. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que pensamos hacer en este primer semestre del 2021? La estrategia de colocación del Banco Central de este semestre no difiere mucho de lo que hemos hecho en semestres anteriores. Lo que pretendemos es refinanciar los vencimientos de bonos de estabilización monetaria que se van a producir en este semestre y específicamente lo que pretendemos es colocar hasta 260.000 millones en bonos
Esto, como aclaramos normalmente cuando venimos a estos eventos, esta meta de colocación no incluye el eventual impacto monetario de las operaciones cambiarias del Banco Central. Excluye completamente ese eventual efecto. Y sí, en todo caso, es coherente con el programa macroeconómico del banco, ese monto. Y en cuanto a las tasas, pues pretendemos colocar a tasas que sean congruentes con las decisiones de política del Banco Central. Entonces, son 260.000 millones. Les decía que básicamente vamos a refinanciar vencimientos de tal forma que esperamos que el saldo de bonos de estabilización monetaria al finalizar junio de este año se mantenga en un nivel muy similar al registrado a finales del 2020. Hasta el momento, como ustedes habrán visto, nosotros no hemos ido al mercado todavía, no hemos efectuado colocaciones, hemos tenido un vencimiento mínimo de 600 millones. Y entonces nos queda pendiente empezar a partir de marzo, ya les voy a mostrar el calendario, ir al mercado. Antes de eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué instrumentos vamos a colocar? Vamos a emitir esta vez solo instrumentos a 2 años plazo. Hemos visto, como ya les comentaba, que una menor preferencia por los cupones, de tal forma que solo vamos a salir en las subastas con instrumentos a 2 años, tasa fija. Y vamos a emplear, como lo hemos hecho últimamente, el mecanismo de subasta. Vamos a ir a la subasta una vez al mes, empezando el próximo 8 de marzo. Ahí están las otras fechas, 26 de abril, 17 de mayo, 14 de junio. Entonces, esta es la forma en que implementaremos esta estrategia de colocación de bonos. Algunos aspectos adicionales a la colocación. Vamos a pues, mantener disponible la posibilidad de ejecutar canjes, subastas inversas o ir a hacer operaciones en el mercado secundario de nuestros propios títulos con la finalidad de pues, darle liquidez a nuestras propias emisiones. Y siempre nos interesa pues, reunirnos con los inversionistas, reunirnos con los intermediarios bursátiles, en fin, con los intermediarios financieros, con los participantes del mercado, pues para tener una retroalimentación de lo que están viendo. Y para esto, pues como en ocasiones anteriores, posiblemente pues quienes los contacten y los visiten serían mis colegas Francisco Mesa y Yesenia Monge, que se encargan de estos aspectos en el banco. Y bueno, realmente las noticias principales ya se las di y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Bernardita, por su presentación. Seguidamente, el señor Melvin Quiroz, subdirector de Crédito Público, expondrá sobre la deuda pública del Gobierno Central. Don Melvin, ¿podría activar su micrófono, por favor? Sí, gracias, Catherine. Nada más me confirma si ya se proyecta la presentación, por favor. Sí, señor, ya se está visualizando. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a don Rodrigo Cuero y al señor ministro don Elio Villegas por su grata y oportuna participación en este evento, y por supuesto, pues muchas gracias a todas nuestras contrapartes, ¿no? del ambiente inversionista, administradores de cartera, fondos de inversión y demás colegas del medio que están anuentes a esta presentación. Son más de 150 conexiones las que tenemos en este evento, lo cual habla muy bien, digamos, de la recepción y de la valiosa información que compartimos con ustedes en este medio. Me corresponde a mí hacer una presentación un poco más orientada a la visión general del endeudamiento público y su evolución de mediano y largo plazo. Comienzo entonces mostrando el cierre de nuestro endeudamiento a diciembre del 2020. Este endeudamiento superó la cifra de los 24 billones de colones para el 2020, lo cual representa un 67.9% del PIB. Llamo la atención aquí en que este porcentaje incluye
a los órganos desconcentrados, inclusive para este cierre de diciembre de 2020. ¿Y por qué decidimos incluirlos? Bueno, decidimos incluirlos porque ya a partir del 2021 los órganos desconcentrados forman parte del presupuesto nacional, de tal forma que para ir creando la cultura de que ya ahora las cifras de gobierno central van a incluir los órganos desconcentrados, hemos decidido, recrear las cifras históricas para que ya estas cifras estén con los órganos desconcentrados incorporados. Vean aquí que los órganos desconcentrados de todas formas no representan un porcentaje importante en términos del PIB, representan para el cierre de 2020 0,4% del PIB. Y el gobierno central, que es lo grueso de ese marco de financiamiento, representa 67,5% del PIB, que fue la cifra que inicialmente dio el señor ministro en términos de endeudamiento. ¿Cómo se ha compuesto esto? Bueno, indudablemente la mayor composición de ese endeudamiento se dirige a deuda interna, es nuestro mercado natural y en donde participamos mucho más activamente realizando colocaciones. Y en el 2020 tuvimos una participación extraordinaria con algunos créditos de apoyo presupuestario que se aprobaron a lo largo del 2020 y que también sumaron al endeudamiento público. En proporciones del PIB, básicamente el 51,5% representa deuda interna y 16,4% deuda externa. Cuando vemos esa composición al interno de la representación en el total de la deuda, más del 75% sigue siendo representado por nuestra deuda interna y 24% por la deuda externa. Vean que el crecimiento marginal que tenemos en la deuda externa respecto al año 2019 del 22,3% al 24,2% es apenas un 2% del total de la deuda, lo cual quiere decir que a pesar de haber hecho desembolsos importantes durante el 2020, recordarán que durante ese año desembolsamos la operación rápida de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, tuvimos apoyo de la CAF, tuvimos apoyo del BID, y esas operaciones de endeudamiento externo pues representaron en el cambio de composición apenas un 2% respecto al total. Ahora bien, ¿qué es lo que percibimos en términos de necesidades de financiamiento para el mediano plazo? Bueno, primero que todo decir que 2020 fue un año retador, fue un año en el cual financiamos un 13% de necesidades brutas de financiamiento, lo cual incluye el déficit e incluye la amortización. Debo señalar aquí que todas estas cifras en términos del PIB están en relación a la última serie de cuentas nacionales que recientemente había actualizado el Banco Central. ¿Y cómo logramos ese financiamiento en el 2020? Bueno, sí, la mayoría fue deuda doméstica, que representó un 8,6% del PIB, y alguna deuda externa que colocamos y contratamos durante este 2020 que ya mencioné previamente. Importante aquí hacer alusión que durante el 2020 también tuvimos el uso de la colocación de eurobonos que habíamos realizado a finales del 2009. Esa colocación fue en noviembre del 2019 y parte de esos recursos quedaron en caja y se utilizaron durante el 2020. En el 2021 tenemos una situación igual retadora, tenemos un 13,5% de necesidades de financiamiento que necesitamos cubrir durante el año, y lo que esperamos es igual que haya una participación del mercado doméstico importante, alrededor del 8,8%, subsanarlo por esa vía, y un paquete de plan de financiamiento externo que representaría el 4,7% del PIB. Ya a enero teníamos cubiertos un 1,1% de todas esas necesidades de financiamiento. Quiere decir que a enero nos faltaba por cubrir 12,4% de esas necesidades. Sin embargo, ya a febrero, y se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, el avance para cubrir estas necesidades de financiamiento ha sido extraordinario, particularmente por la actividad no solamente de colocación, sino también de los canjes de deuda que hemos hecho y que ya han tenido impacto en el refinanciamiento de los vencimientos en el 2020. Ya de aquí en adelante, 2022-2023, y conforme la evolución del impacto del ajuste fiscal se pueda ir dando, las necesidades de financiamiento tienden a disminuir con los años.
llegando al 2025 a proyectar unas necesidades de financiamiento del 8.8%. Si ese panorama se da en materia de ajuste fiscal, claramente la presión en el mercado doméstico sería mucho menor y representaría apenas un 6.8% del PIB, con lo cual uno esperaría efectivamente un impacto importante en términos de tasas de interés. Echemos un vistazo más directo a lo que ya hemos hecho en el 2021. Bueno, en el 2021, de ese 13.5% de necesidades de financiamiento, ya hemos cubierto en el mercado local más de un 2% del PIB, quedando por ejecutar un 6.7%, y ya hemos aprobado una porción de lo que esperamos como financiamiento externo. Esto básicamente hace referencia a los créditos que ya están aprobados para inversión pública, y quedaría por financiar un paquete de financiamiento externo por un 4.2% del PIB. Esto es más o menos la descomposición. Y sí quisiera volver a llamar la atención de que ya en 2 meses lo que hemos cubierto de estas necesidades de financiamiento es un monto sumamente importante. Y no solamente en términos de monto, sino que se ha logrado hacer sin presiones en la tasa de interés. Más bien en los últimos meses esa tasa de interés ha tendido a la baja, y lo vamos a ver en unas diapositivas un poco más adelante. De ese plan de financiamiento que necesitamos financiar, ¿cómo está distribuido? Bueno, básicamente tenemos 2 créditos, el del Banco Centroamericano de Integración Económica y el del Banco Mundial, que ya están en la Asamblea Legislativa. Solamente esos 2 créditos representan un financiamiento de $600 millones. Salto al Fondo Monetario Internacional. Aquí aparecen $583 millones, a pesar de que el programa con el fondo es de un monto mucho mayor. Sin embargo, lo que tenemos acceso anualmente a raíz del acuerdo con el fondo sería de 583 millones por año. Así que para el 2021 lo que esperamos es esa fracción del acuerdo negociado con el fondo. Y adicionalmente, pues tenemos una serie de proyectos que estamos en procesos de estructuración, que incluyen a la Alianza Francesa de Desarrollo, que incluyen al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF y al Banco Mundial. Claramente es una agenda bastante ambiciosa, pero confiamos en que junto con los proyectos que ya están en la Asamblea Legislativa tengan una pronta aprobación. Una buena noticia en este rango es que inicialmente teníamos al Banco Interamericano de Desarrollo con un compromiso de financiamiento de $430 millones. Sin embargo, recientemente y con una discusión muy intensa con el Banco Interamericano, hemos logrado aumentar esta posibilidad de financiamiento hasta $500 millones. Ahora bien, con este financiamiento que pretendemos realizar tanto en la fuente interna como en la fuente externa, ¿cómo visualizamos nuestra evolución de deuda? Bueno, ya don Rodrigo avanzaba un poquito esta presentación, ¿verdad? Y claramente tenemos 2 escenarios, ¿verdad? Un escenario con el ajuste fiscal necesario, un poco representado por el acuerdo con el fondo, y un escenario si no hiciéramos nada con todos los efectos post-COVID. Debo llamar aquí la atención, por ejemplo, en el cambio en la tendencia. Aquí voy a forzar un poquito la vista de todos los participantes, y vean que en el 2019 nuestro cierre había sido 56.8, y vean cómo entre el 2019 y el 2020 el cambio en la tendencia es muy agresivo, y esto es básicamente el impacto de las necesidades de financiamiento para cubrir toda la emergencia sanitaria por COVID-19. Claramente, de continuar una tendencia como esta, la deuda PIB se dispararía a niveles claramente insostenibles. Ahora bien, la regla fiscal y todos los elementos de ajuste que hoy por hoy ya están en pie y están funcionando, claramente tendrían un impacto en tratar de controlar la sostenibilidad de deuda, pero no sería suficiente con los instrumentos que hoy actualmente están en funcionamiento. Una situación como esa nos podría poner a la vuelta de 5 años en una deuda PIB que supera el 43% del PIB, y en una senda que lo logre retornar a niveles deseables en torno al 50% del PIB. Claramente una situación de ajuste a raíz del acuerdo con el fondo y todas las políticas que se han gestado para lograr esta sostenibilidad sería un escenario en donde a mediano plazo, primero, lograríamos una estabilidad en la deuda que, de acuerdo a nuestras estimaciones, sería en el año 2023, y que a partir de ahí podría revertir la tendencia de crecimiento del endeudamiento público, manteniéndola alrededor del 74% al cierre del 2025.
Claramente, la brecha entre un escenario y otro tiene consecuencias muy diferentes, ¿verdad? Un escenario como el primero, en donde llegaríamos al 83%, claramente dificultaría notablemente la evolución de las tasas de interés y el impacto en el crecimiento económico, y de ahí pues al empleo y otro tipo de variables macroeconómicas sería mucho más negativo, ¿no? Una situación como la línea azul representaría una evolución mucho más eficiente, con una menor presión en el mercado doméstico y por tanto pues una evolución más favorable en las tasas de interés y de ahí al crecimiento económico y a otras variables. Ahora bien, ¿cuál es la estructuración de esa deuda que tenemos y qué estamos viendo al cierre de enero de 2021? Bueno, claramente la mayor parte de nuestra deuda se ubica en los rangos deseables a mediano y largo plazo. Vamos a concentrarnos en algunos de ellos. Particularmente la deuda que está concentrada a menos de un año, que históricamente muchas veces superó el 14% y a veces llegó hasta el 20% de la deuda que vencía menos de un año. Hoy por hoy, al cierre del 2020 representaba un 10%, en enero representa un 10.8%, muy cercano al porcentaje deseable de acuerdo a la estrategia de mediano y largo plazo. Ahora aquí un paréntesis para decir que estos componentes de la estrategia de mediano y largo plazo ya han sido formalizados a través de una directriz ministerial que hace que toda la gestión de la deuda esté orientada a tratar de cumplir con esta composición de mediano y largo plazo. En los rangos de más de 5 años, toda la deuda participa o representa un 53% de ese segmento que está a más de 5 años, lo cual nos ubica también en el rango de esa estrategia de mediano y largo plazo. En términos de tasas, bueno, tenemos las tasas fijas que siempre históricamente han representado más del 70%, al cierre de enero representa el 73%. Los títulos variables, que hoy por hoy representan un 21% del PIB, que está un poquito superior a los rangos que deseamos en el mediano y largo plazo, y ahí debería haber alguna tendencia a la baja. Y en materia de títulos indexados, claramente hemos visto una disminución en la colocación de títulos indexados a lo largo del tiempo, que a enero del 2021 ubican esta fracción de nuestra deuda en un 4.9%, un poco por debajo de lo que desearíamos. Aquí invito, digamos, a tener una conversación abierta con el Ministerio de Hacienda para ver cómo podemos motivar la colocación de títulos indexados, particularmente porque nos parece que precisamente en un contexto de baja inflación, garantizarse tasas de interés reales a través de estos títulos indexados tiene mucho sentido, particularmente para algunos inversionistas institucionales como fondos de pensiones. En materia cambiaria, vemos cómo los colones siguen representando más del 60% de nuestra deuda. A enero de 2021 cerramos en 61.2% y en dólares cerramos en 38.8% de composición, un poquito por encima de lo deseable. Sin embargo, aquí debo hacer notar que a pesar de la colocación de financiamiento externo a través de los créditos multilaterales que se gestaron en el 2020, esta porción de financiamiento en dólares bajó del 2019, que representaba 41%, 41.7%, a este 38.8% que tenemos hoy. Claramente, entonces, siempre nuestra intención como visión estratégica es priorizar la colocación en colones. En materia de costos, vemos una disminución que se hizo muy notable entre el 2018 y el 2019. Ya para el 2020 cerraba en términos de la tasa promedio ponderada en un 6.8%, eso es una reducción bastante notable respecto a lo que veíamos en el 2018 y 2019. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que esto representa en términos de la curva de rendimientos. Antes de pasar a la curva de rendimiento, vamos a echar un vistazo a la tenencia de nuestra deuda. Y esto es importante porque muchos agentes nos han preguntado, bueno, pero ¿en dónde están colocados estos bonos? Es algo de interés de la prensa y demás. Claramente, nuestras principales contrapartes en materia de tenencia de bonos están en el sector financiero, como es usual en cualquier país en donde hay un sistema financiero desarrollado.
y esto representa de la tenencia de nuestra deuda alrededor del 52.4% con cifras a septiembre. Disculpas que presente cifras a septiembre, pero son las que tenemos disponibles, y las cifras de diciembre podrían estar preparadas dentro de una semana o una cosa así que ya esté subida en nuestra página web. Sin embargo, estas cifras no varían mucho con el tiempo. Vean que entonces un 52% está en manos del sistema financiero, y dentro de ese sistema financiero el mayor porcentaje, un 34%, está en manos de fondos de inversión, fondos de pensiones y aseguradoras, o sea, lo que se conoce como sociedades financieras. Eso es lo que concentra el mayor porcentaje, y principalmente dentro de este segmento, evidentemente, los fondos de pensiones. ¿Qué otro segmento es importante en la tenencia de la deuda? Bueno, el mismo sector público. El mismo sector público no financiero, que está representado por el resto de empresas estatales e instituciones que tienen posibilidades de inversión, también tienen una tenencia importante en nuestra deuda, lo cual hace ver también que existe poco riesgo de no renovación de este stock de deuda que está en manos de instituciones públicas. En materia del perfil de vencimientos, ¿qué hemos hecho? Bueno, claramente ya hemos comenzado a través de los instrumentos de canje a gestionar los vencimientos del 2022. Vean cómo, si comparamos el perfil de vencimientos que teníamos a inicios del 2020 con el que tenemos a inicios del 2021, que está representado por la barra un poco más celeste, ya ahí hay una administración importante, hay un descenso en los vencimientos y por tanto en las necesidades brutas de financiamiento para los próximos años, 2022. Y los hemos ido colocando en el segmento medio de la curva de rendimiento, es decir, entre los años 2024 y 2028, en donde hemos ya ido incrementando los vencimientos de esos años dentro de nuestro perfil de deuda. Importante señalar aquí que hay una clara demanda y atractivo por la referencia de 10 años, que tendría vencimiento en el 2021. Entonces vean hasta dónde hemos logrado alcanzar, extender nuestro perfil de vencimientos con una referencia muy sólida a 10 años plazo. En materia de tasas de interés, y ya para ir cerrando la presentación, porque creo que me he extendido un poco en el tiempo, nada más quisiera señalar cómo estaban las curvas de rendimiento en diciembre de 2018, diciembre de 2019 y lo que vemos ahora en febrero de 2021. Claramente, diciembre de 2018 había sido un año extraordinariamente complicado y las tasas de interés eran sumamente altas. Tenemos una curva de rendimientos que está representada por esta línea azul superior, con tasas que llegaban a cerca del 12%, digamos, en referencias de 7 años. Esto disminuyó bastante en diciembre de 2019, pero había vuelto a subir por el impacto de la pandemia, particularmente en el mercado doméstico. Y vean cómo a febrero de 2021 ya hemos retornado a niveles prepandemia. O sea, quiere decir que ya hemos logrado bajar las tasas de interés a los niveles que veíamos al cierre del 2019, lo cual es un elemento muy importante y quisiéramos, obviamente, seguir teniendo esta tendencia a la baja en las curvas de rendimientos. Tema similar ha pasado con los dólares, esto como referencias en el mercado local. Pero en el mercado internacional ha pasado más o menos lo mismo. Cuando comparamos nuestro ENVI, digamos que es el promedio ponderado de nuestros rendimientos y spread en el mercado internacional respecto a los ENVI LATAM y los ENVI global, también vemos cómo después de que se dio un importante incremento en nuestros spread producto de la pandemia, estos han tendido a la baja y han tendido a comprimirse bastante. Y aquí quisiera señalar un par de eventos importantes alrededor del tema con el fondo, ¿verdad? Obviamente, en octubre del año pasado, a finales del año pasado, veíamos un incremento importante en estos spreads. Y claramente en ese momento teníamos una situación social un poquito más resistente, digamos, a los temas con el fondo, lo cual hacía dudar del apoyo social y político alrededor del acuerdo. Y conforme esto se fue difuminando, se habilitaron las mesas de diálogo y hubo mucho más información sobre el acuerdo con el fondo y se fueron explorando las diferentes áreas de política, estos spreads se fueron comprimiendo rápidamente. Vean que esta tendencia no es la que vemos en los mercados internacionales, por lo menos para el ENVI LATAM y el ENVI global. O sea, quiere decir que Costa Rica realmente está en una situación endógena comprimiendo estos spreads. Spreads que tuvieron un impacto fuerte con la noticia del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Y de ahí en adelante, pues los spreads se han ido estabilizando. ¿Qué
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todas las noticias que veamos claramente van a tener un impacto en términos de tasas de interés, ¿verdad? Aquellas negativas, en donde haya más incertidumbre y demás, van a tener un impacto negativo, y aquellas otras en donde la tendencia sea hacia la sostenibilidad fiscal, claramente van a tener un impacto positivo. Y como lo ha tenido hasta ahora el acuerdo con el fondo. Mucho de lo que podríamos ver en materia de calificación de riesgo y de evolución en las tasas de interés claramente estaría asociado al establecimiento de políticas alrededor del acuerdo con el fondo. Creo que de mi parte eso sería. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, don Melvin, por su presentación. A continuación, el señor Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, se referirá a los resultados del plan de endeudamiento interno del segundo semestre del 2020 y el plan de endeudamiento interno del Ministerio para el primer semestre del 2021. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Me indican si ya vemos la presentación. No, señor. Si me disculpan. No se preocupe, Mauricio. En breve estaremos continuando. El señor Mauricio ya está proyectando su presentación. Un segundo, por favor. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Es para ponerle más suspenso al tema. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver en esta etapa lo que es el plan de colocación del semestre anterior, cómo nos fue y cómo nos estamos planteando el plan de colocación de este primer semestre. Definitivamente yo creo que las reuniones virtuales nos han ayudado a poder tener ahora una mayor participación. Creo que la actividad de hoy es muestra de ello. Y uno de los temas también que nos ha ayudado también es a ser bastante puntuales. Y bueno, en línea con esa puntualidad, creo que este ha sido uno de los semestres en los cuales hemos andado relativamente muy cerca al monto que habíamos anunciado de colocación al mercado. Nosotros habíamos planteado una colocación de 1.8 billones al mercado. Eso incluía un plan de financiamiento externo, que bueno, ya se habló un poco al respecto. Y bueno, logramos colocar 1.772.000 millones de colones, por lo cual es casi cerca del 97%, y creo que el recuerdo ha sido de los montos que han andado más cerca a lo que hemos anunciado. Como decíamos anteriormente, los otros compañeros se han colocado principalmente en títulos tasa fija. En ese caso hemos sobrepasado la colocación de títulos tasa fija. Era un rango alrededor de un 65 más menos 5, andamos por un 82%, y eso corresponde básicamente a una nula colocación de títulos indexados y a una menor colocación en títulos ajustables y de tasa fija. Como ven ahí, la colocación de títulos cero cupones cumplió con la meta establecida de andar alrededor de un 10 más menos 5%. Interesante, sí, en cuanto a la estructura por plazos, en esta ocasión se concentró la colocación a títulos de 7 años, donde colocamos cerca de un 30%. La segunda mayor colocación lo colocamos a 3 años plazo,
y ahí eso es importante porque entonces logramos brincarnos, decimos nosotros, las famosas torres que se hablaban de los años 21, 22, inclusive 23, y por ahí, bueno, una colocación alrededor de un 13% en títulos de 10 años plazo, le seguía ahí, que fue la menor porcentaje, seguida a un año plazo alrededor del 16% y títulos de 5 años de un 15%. El monto captado en este semestre, como ver por ahí, casi que duplica el del primer semestre. Llegamos ahí a montos bastante importantes versus el semestre anterior. Logramos una colocación, como decíamos, importante en títulos tasa fija y ahí la participación después de títulos de cero cupón. Importante con el tema, sobre todo de gestión de pasivos, en el 2019 habíamos hecho un monto muy importante. 2020, ahí lo que estamos separando es cuánto colocamos en el primer semestre, que son los 124.000 millones, y cuánto logramos colocar en el segundo semestre. Entonces, definitivamente, que el segundo semestre fue un semestre muy productivo, tanto a nivel de subastas, que logramos colocar el monto de 1.7, como logramos colocar, decimos casi cerca de un eurobono 528.000, lo cual nos dio un gran total de 630.000. Por ahí nos preguntan cuál es entonces la meta de canjes. Bueno, uno diría la meta de canjes generalmente tiene que andar en esos promedios de alrededor de 700.000, 800.000 millones. El año anterior, como ven, el primer semestre del año sí estuvo un poco poca los canjes, ¿verdad? Solo 124.000, pero logramos repuntar de manera importante en el segundo semestre. Y eso que nos hizo, bueno, tener estas estadísticas de lograr que en el 2020 un 37% de los vencimientos lo logramos canjear. Ya para el 2021 celebramos a diciembre con un 32% y para el 2022 teníamos un 14% del total canjeado. Más adelante vamos a volver a estos montos para ver lo que se hemos hecho durante este mismo año. Importante el impacto de estos canjes en cuanto a las series. Vean ahí que hemos sido bastante exitosos en algunas series, prácticamente la tercera parte, inclusive algunas hasta el 60% de las series se ha podido canjear. Tenemos ahí algunas series, principalmente en dólares, que sí hemos logrado relativamente baja participación, pero es algo que esperamos poco a poco ir superando. Ya este canje tuvimos un canje en dólares, diría yo, mucho más exitosos que lo que teníamos en periodos anteriores. Así que bueno, creo que la estrategia de canjes es de lo que continuaremos enfocándonos en meses que vienen. Como referencia, tienen ahí el dato de colocaciones directas, ¿verdad? Recuerden que este tema habíamos dicho que estábamos más bien tratando de reducir los saldos de colocaciones directas, pasando de diciembre de 946.000 millones a 860.000. Y importante, estamos automatizando este proceso, que es lo que tiene ahí como colocaciones a través de Tesoro Directo. En el 2019, la mitad de esas colocaciones eran tanto por Tesoro Directo como por RDI, es decir, era un poco manual, mientras que ahora a diciembre un 40% son de forma manual y un 59% las hacemos de Tesoro Directo. Si hiciéramos un dato a hoy, casi que ya diríamos que a hoy tenemos cerca del 65% de estas colocaciones a través de Tesoro Directo, y continúa el tema de que estos saldos se van a la baja. Pasemos ahora entonces a ver el plan de colocación para este primer semestre. Como ustedes saben, continuamos con la publicación del calendario trimestral. Esto nos ha dado bastante éxito. Yo creo que ha sido algo bastante importante en los últimos trimestres, ¿verdad? Establecer un calendario de subastas tanto por moneda como el tipo de instrumento y los plazos en los cuales estamos colocando los títulos. Bueno, un detalle ahí también importante es si usamos la plataforma de Simplo, si usamos la plataforma de Siopel. Hemos tratado ahí de dejar algunas fechas libres y hemos tratado igualmente de dejar algunas fechas para gestión de pasivos. En este primer trimestre estamos dejando 2 fechas para gestión de pasivos. Bueno, la próxima semana justamente tenemos la segunda fecha. Tuvimos una muy buena primera fecha de canjes en el 8 de febrero. Y aquí les presentamos hoy el calendario del segundo trimestre, que va de abril hasta junio, un poco con la misma idea de establecer cuáles son los tipos de títulos que estamos dando, cuáles son los plazos, la plataforma en la cual estaríamos estableciendo. Estamos dejando 3 fechas libres de subasta y estamos dejando nuevamente también
3 fechas de gestión de pasivos para el próximo trimestre. Y pasando al dato de montos de captación, bueno, ese es el dato, 1.8 billones, es decir, estamos más o menos planteando los mismos niveles de captación que habíamos anunciado en el semestre anterior. Importante, esto comprende préstamos externos por el orden de los 600 millones de dólares, desembolsos para este primer semestre. Y aquí el dato tal vez de mayor relevancia es que tenemos realizado a la fecha 842 mil millones, es decir, en 2 meses hemos colocado prácticamente un 46% del monto de necesidades de todo el semestre. Y esto también creo que es algo muy singular, ¿verdad? No recuerdo haber anunciado un semestre con un inicio tan positivo como este que tenemos. Continúa la colocación principalmente en títulos tasa fija, alrededor de un 75%, ligeramente por encima del observado. En títulos variables y indexados, continuamos ahí con una colocación muy baja. Y en títulos de cero cupón, andamos ahí en el margen, un 13% en títulos de colones y un 6% de títulos de dólares. Dólares andamos ligeramente ahí dentro del porcentaje, hemos colocado un 4% de títulos tasa fija en dólares. Importante que, así como nos ha ido relativamente bastante bien en el tema de captaciones, en el tema de gestión de pasivos, en este primer canje que realizamos tenemos 212 mil millones. Eso ya de por sí supera todo lo que hicimos el primer semestre del periodo anterior, lo cual es bastante positivo. Y bueno, esperamos, como reitero, ¿verdad?, poco a poco una mayor participación en esta figura, ya tal vez no solamente incluyendo títulos del 2021 y tal vez algunos más del 2022. ¿Cuál es el impacto de esta gestión de pasivos? Bueno, anteriormente les decíamos, ya la torre del 21, ¿verdad?, se bajó mucho más, logramos ya prácticamente igualar el porcentaje del año anterior, un 37% de los vencimientos. Ya hoy tenemos un porcentaje similar a eso, lo cual significa que los vencimientos que quedamos pendientes es de 1.5 billones. Para el 2022 igual ya hemos aumentado un poquito ahí los montos que tenemos canjeados totales. Así que bueno, yo creo que esa estrategia de canje, reitero, igual que las subastas, ha iniciado de muy buena forma. Dentro de los proyectos que tenemos, estamos trabajando en una mesa de trabajo con la SUGEVAL. El objetivo es definir ajustes en la gestión de la deuda pública que permita incentivar la liquidez del mercado secundario y lograr una mejor formación de precios, así como, y eso es lo más importante, que es un plan de acción para esa implementación. El segundo tema que estamos trabajando es ampliando la base de inversionistas con el objetivo de promover y atraer inversionistas no residentes en el mercado primario de valores. Un poco hay que retomar también aquel tema de los contratos de colocación que hicimos, o por lo menos de algunos tipos de subastas en las cuales podíamos coordinar un poco, traer inversionistas de afuera. Y un poco importante también, la divulgación de la estrategia de endeudamiento y plan de emisión. Bueno, ya el compañero Melvin hacía referencia, creo que por ahí estaremos coordinando una actividad para ampliar un poco sobre el tema. Básicamente la idea es divulgar y transparentar esa estrategia de endeudamiento. El plan de emisión del gobierno central, que es algo que estamos formalizando en estos días y creo que también se los queremos compartir. Realmente yo creo que ha sido parte de esa reorganización de lo que es la gestión de la deuda. Nos ha ayudado bastante en este tema que, bueno, ha sido de gran relevancia para el país. Estamos también valorando la emisión de nuevas emisiones, principalmente en títulos variables, y un poco el tema de bonos verdes, que lo vemos allí también como un proyecto más de mediano plazo, pero bueno, ya estamos trabajando con este tema. De mi parte es todo, agradecerles, estamos ahí a la orden. Muchas gracias, don Mauricio, por su participación. Ahora damos espacio al periodo de consultas de los participantes. Les voy a solicitar que por favor pongan sus micrófonos en silencio para que no hayan interrupciones a la hora de hablar. Iniciamos con la primera para don Rodrigo. ¿Está considerando el Banco Central de Costa Rica modificar la normativa para la administración de las reservas de liquidez, colones en instrumentos del Banco Central para asociaciones y cooperativas?
Considerar el plazo como criterio diversificación de emisores. El Banco Central puede participar comprando instrumentos de Hacienda. Dado los inventarios disponibles para la venta de BEN, la necesidad existente, la ausencia de subastas dada la coyuntura y especialmente por el desajuste que estos instrumentos causan en la curva de corto plazo. Muchísimas gracias, Catherine, y muchas gracias por la pregunta. Debo confesar que no entiendo todos los elementos de la pregunta. Hay algunas cosas que no entiendo bien a qué se refieren, pero me parece que el tono en general de la pregunta, que hacia el final se inclina más bien a un comentario, sugiere que no deberíamos emitir más BEMs para las cooperativas, y es eso lo que se sugiere. Pero en todo caso, la pregunta es, ¿qué política vamos a seguir en relación con esto? Y por el momento lo que puedo decir es que es una discusión que tenemos que tener en la Junta Directiva del Banco Central. Me parece que esto es un tema que pasa no solo por la coyuntura actual, aunque por supuesto que la coyuntura actual de relativamente bajas colocaciones, emisiones netas por parte del Banco Central, afecta esa situación, pero es una decisión que tenemos que tomar no solo con base en la coyuntura, sino también con base en razones estructurales ya más de mediano y largo plazo. Por ahora no quisiera adelantar el criterio que pertenece a la Junta Directiva, pero sí me parece que es importante entender que la dirección en la que el Banco Central quiere transitar en esta materia en general va hacia ir homologando las condiciones financieras de los diferentes actores en el sistema. Y eso es un tratamiento que ya hemos conversado en anteriores ocasiones con cooperativas y solidaristas, y que debemos transitar en una ruta de ir acercando el tratamiento en materia del encaje mínimo legal para todos y la reserva de liquidez para todos los actores en el sistema financiero. Muchas gracias. Para don Elian, ¿cuál es el plan B en caso de que no se logre la aprobación en la Asamblea Legislativa de todos los proyectos acordados por el Fondo Monetario Internacional? Yo aquí le diría que soy absolutamente optimista. Creo que el esfuerzo que tiene que desplegarse desde el Poder Ejecutivo, donde estamos involucrados no solo el Ministerio de Hacienda, Planificación y por supuesto el Ministerio de la Presidencia, donde también don Rodrigo desde la parte técnica de la política monetaria del Banco Central también nos aporta muchísimo. Terminará finalmente consolidándose con la buena voluntad de las diputadas y diputados, y contaremos con la aprobación de este plan que es un ajuste fiscal que, si lo observamos con detalle, nos daremos cuenta que está básicamente centrado en lo que es un recorte de gasto público de 2/3, y donde en la parte de ingreso, que es apenas de un 1.17, de ese 1.17 solo 0.85 es lo que se le está pidiendo al sector privado. Entonces, siendo que al final de cuentas el plan está tan equilibrado desde el punto de vista de generarle una carga muy baja a la ciudadanía, lo que esperaríamos es contar con la aprobación en la Asamblea Legislativa de los proyectos que se requieren para efectos del acuerdo con el fondo. Para doña Bernardita, ¿por qué durante este año no han habido subastas del Banco Central de Costa Rica, pese a la demanda de cooperativas y asociaciones solidaristas para la reserva de liquidez? Bueno, como les comentaba, nosotros lo que queremos en este semestre es refinanciar vencimientos. No hemos tenido hasta ahora vencimientos importantes, por lo que no hemos visto la necesidad de captar mediante bonos de estabilización monetaria. Hay otros instrumentos a disposición de las cooperativas y las solidaristas, como los DEPs. Tienen también el recurso al mercado secundario, de tal forma que no nos ha parecido necesario hasta ahorita ir a mercado primario, pero ya lo haremos a partir del 8 de marzo próximo. Y tal vez si yo puedo añadir a esa respuesta, sí es importante mencionar que nosotros no hacemos la estrategia de colocación de BEMs en función de las necesidades de las cooperativas y las solidaristas. Es decir, eso, como dice Bernardita, tienen otras alternativas para cumplir con su requerimiento de reserva de liquidez.
De manera que nosotros sí vamos a tener siempre en mente razones estratégicas y la postura de política monetaria cuando estamos diseñando la estrategia de gestión de pasivos y no las necesidades de las cooperativas y las solidaristas, que en realidad son creadas por un tratamiento diferenciado que se les ha venido dando, pero que podrían resolverse fácilmente con simplemente encajarlas, de manera que sí no vamos a dirigir la política de gestión de pasivos de nuestro Banco Central por los intereses de las cooperativas y las solidaristas, sino realmente por las necesidades de coherencia de la política de liquidez con la postura de política monetaria del Banco Central. Para don Elian, en un año preelectoral será poco probable que los diputados aprueben nuevos impuestos. A lo sumo y con suerte pasarán la Ley de Empleo Público. En este escenario, ¿ve factible algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El acuerdo con el fondo, el acuerdo a nivel técnico ya es un hecho y esperamos en la próxima semana contar con la aprobación ya propiamente del board del Fondo Monetario Internacional. A partir de eso, lo que hay que llevar adelante es la aprobación de los distintos proyectos a nivel de nuestra Asamblea Legislativa y como les comentaba antes, en realidad el costo final de este proceso de ajuste fiscal está muy enfocado en lo que es gasto público. Y desde ese punto de vista, más bien creo que si lo que estamos pensando es en que por razones electorales no debemos cargar más impuestos o más carga tributaria sobre la gente, creo que más bien este proceso de ajuste fiscal es idóneo para cumplir ese cometido. ¿Por qué? Porque lograríamos el ajuste fiscal que el país requiere con una carga fiscal extra relativamente baja. Y además de camino estaríamos eliminando alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB en lo que es gasto público, pasando un gasto público de un poco más del 16 a apenas el 12% en 4 años. Entonces, creo que este ajuste fiscal que tenemos ante el Fondo Monetario Internacional y la Asamblea Legislativa, más bien puede ser utilizado de una forma muy positiva por los distintos partidos políticos para decirle de cara a la ciudadanía cómo están cumpliendo con sus obligaciones de responsabilidad fiscal sin cargar sobre las espaldas del pueblo con nuevos tributos y nuevas cargas. Para don Rodrigo, el año anterior anunciaron con bombos y platillos que el Banco Central iba a estar comprando bonos del Ministerio de Hacienda hasta un plazo máximo de 10 años. Después de haberlo hecho una única vez y de haber acaparado hasta la portada de los periódicos nacionales por esa compra, no volvieron a hacerlo nunca más. ¿Están considerando comenzar ahora sí de forma activa y recurrente este programa de compras en mercado secundario de títulos de propiedad? Muchas gracias a don Kenneth por la pregunta. Y bueno, me parece que es importante aclarar lo que se anunció. Nosotros no anunciamos que íbamos a estar comprando bonos del Ministerio de Hacienda regularmente. Lo que dijimos fue que íbamos a intervenir únicamente en situaciones de tensión sistémica de liquidez. Hubo un episodio que se presentó relativamente aislado en el mes de noviembre del año pasado, en que por varios días se activaron los disparadores que la Junta Directiva del Banco Central había determinado que podían justificar la intervención del Banco Central en ese mercado secundario, y luego afortunadamente la intervención parece haber terminado de calmar la situación de tensión de liquidez que se presentó. Y no se ha vuelto a presentar otra vez episodios de tensión sistémica que hayan requerido y justificado la intervención del Banco Central. De manera que nosotros no anunciamos con bombos y platillos una política de intervención en el mercado secundario de títulos de Hacienda como forma normal de operar en el mercado. Lo anunciamos como un mecanismo excepcional y únicamente en caso de que se presentaran episodios de tensión sistémica de liquidez. Y así es justamente como lo estamos operando. Afortunadamente no ha habido esas tensiones, no ha habido episodios que requieran la intervención del Banco Central, y solo lo haremos cuando esos episodios se presenten. Muchas gracias. Perdón, para complementar lo que señalaba don Rodrigo, yo creo que es importante
establecer una diferencia. Después del uso de las letras del Tesoro en el 2018, nosotros como Ministerio de Hacienda no hemos dependido del Banco Central en el sentido de solicitarle, por ejemplo, que vaya al mercado secundario a hacer compra de títulos, ni mucho menos. El Banco Central se maneja de forma totalmente independiente y cuando ellos estiman conveniente, pues lo hacen. En esta oportunidad lo hicieron el año pasado en una sesión de mercado. Pero desde el punto de vista nuestro, pues nos hemos manejado en esa parte con una total independencia como corresponde de conformidad con la ley, y creo que no debe interpretarse que esa facultad que tiene el Banco Central es una facultad de financiamiento del Ministerio de Hacienda, sino que sobre todo es una facultad con la que cuenta para efectos de generar mayores espacios de liquidez en el mercado. Y creo que de esa forma es que la tiene correctamente visualizada el Banco Central y la ha utilizado la única vez que la ha utilizado, pero no debe verse ese como un mecanismo de financiamiento del Ministerio de Hacienda. Nosotros no lo vemos así, y por esa razón el Banco Central lo usa desde su perspectiva con total independencia del Ministerio de Hacienda. Para don Mauricio, ¿tendremos un mega canje en las próximas fechas? Sí, bueno, un mega canje los esperamos cada vez que hacemos un anuncio de canje, pero sí tal vez un poco para repasar dónde fue que surgió la famosa palabra mega canje. Nosotros en su momento habíamos coordinado un canje tanto de deuda estandarizada, que tuvimos resultados bastante positivos, como de deuda individualizada, que era lo que colocábamos de forma directa, ¿verdad? Entonces, un poco como referencia, en ese megacanje creo que lo habíamos logrado 350.000 billones, una cosa así, y cerca de 100.000 billones de forma directa. O sea que estamos hablando de 450.000 billones. Bueno, el anterior, digamos, no fue un megacanje, pero fue un medio megacanje, porque prácticamente obtuvimos la mitad de eso. Así que tal vez un poco para completar el tema del megacanje, más bien también tenía que ver con la coordinación tanto a nivel de deuda estandarizada como de forma directa que hicimos con diferentes instituciones públicas en ese momento. Y la verdad, como ustedes han visto, la deuda individualizada ha bajado de forma significativa. La verdad, hemos visto poco espacio, por ejemplo, para hacer canjes de deuda individualizada. Entonces, básicamente nos hemos centrado más sí, en lo que es los canjes de deuda estandarizada. Para don Elian, se observa que el financiamiento está dependiendo también de otros empréstitos con otros organismos internacionales que se encuentran en asamblea para su aprobación. ¿Qué sucede con las tasas de interés de mediano y largo plazo si no se aprueban esos créditos? Con las tasas de interés de mediano y largo plazo, si se aprobaran esos créditos, sería muy factible lograr bajarlas. Nosotros, con la aprobación de esos empréstitos, contaríamos con un instrumento idóneo para reducir las tasas de interés, creo que de forma importante. Y esos empréstitos nos darían la liquidez que ocupamos para eso y además permitirían una reducción de tasas probablemente a nivel del mercado, porque evidentemente presionaríamos mucho menos al mercado por esos recursos. En caso de que no se aprobaran, ese es un escenario que no lo veo tan claro, pero en todo caso, en caso de que no fueran aprobados, creo que lo que haríamos sería mantener la tasa de interés. Probablemente tendríamos que tomar medidas un poquito más estrictas en control de gasto, pero pensando en que el mercado interno deberíamos buscar la forma de que poder salir adelante. Ya en este momento estamos hablando de un 11% del PIB, teniendo presente que un 11% del PIB sería una presión muy importante para el mercado interno y que desde ese punto de vista luce como una presión inconveniente para ese mercado. Por tanto, sí habría que hacer un esfuerzo adicional que podría ser un poquito ya delicado desde el punto de vista de la estructura del Estado, pero habría que buscar cómo reducir fuertemente el gasto, ya no en las condiciones que lo estamos haciendo ahora, sino
que mucho más fuerte todavía, para que no se nos vaya a producir un fenómeno de incremento de tasas de interés. Pero sí seríamos muy estrictos porque no es nuestro interés que la tasa de interés vaya a subir de donde la tenemos en este momento, sino que estamos trabajando para que sea todo lo contrario. En todo caso, déjeme decirle que yo soy muy optimista. Esperaría que en los próximos días se puedan aprobar los 600 millones de dólares que ya están en la Asamblea Legislativa, que ya están en conocimiento de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que son 300 millones de un crédito con el BESIE, 300 millones del Banco Mundial. Si a eso usted le suma que cuando se apruebe el crédito con el Fondo Monetario Internacional habría un desembolso de casi 600 millones de dólares y que además están en negociación otros empréstitos, pues yo lo que vería ahí más bien es un camino que nos va a permitir una reducción importante de tasas para el segundo semestre por vía de una reducción de la presión del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, sobre la subasta para el levantamiento de fondos para el financiamiento del Estado. Para don Melvin, de no llegar a aprobarse el crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿la tendencia presentada en el spread se podría revertir? Gracias, Catherine. Muchas gracias por la pregunta. Claramente, no solamente el acuerdo con el fondo, ¿verdad?, sino muchos de los elementos en materia de política fiscal que están alrededor del acuerdo con el fondo, más allá del propio financiamiento, pues podría tener un impacto importante en los spreads, tanto a nivel local como internacional, ¿verdad? Es un elemento fundamental para lograr no solamente el control de la sostenibilidad de mediano y largo plazo, sino también para marcar esa tendencia que mencionaba el señor ministro hacia la baja en las tasas de interés y con ello nuestra deuda. Cualquier reversión sobre esto, cualquier impedimento, inclusive retraso, claramente podrá tener impacto en nuestros spreads internacionales especialmente. Y la última consulta para don Elian. Más del 50% de la deuda está en manos de operadores de pensiones y entidades públicas no financieras. En vista de que es relativamente sencillo sentarse con muy pocas personas para renegociar la deuda mediante operaciones de mercado, compra, venta de valores, ¿por qué no lo han hecho? Porque no es tan sencillo. Yo creo que el tema no es sencillo por razones técnicas que van en este sentido. Cuando hablamos de que el 50% está en manos de operadoras de pensiones y otras entidades públicas, ahí nos estamos refiriendo fundamentalmente a las operadoras de pensiones más la caja. Y creo que Jupema, que por el clasificador, entra por ahí. Entonces, cuando nos plantean esa reducción de tasa, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de una reestructuración de la deuda, lo fundamental son dos cosas: es reducir la tasa y es alargar el plazo. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de que le tenemos que hacer una reducción de ingresos a los fondos de pensión, de que le vamos a hacer una reducción de ingresos a la caja. Pero si resulta que reestructuramos el 50% de la deuda, el otro 50% se queda sin reestructurar, ¿qué implica eso de inmediato? Pero de inmediato, en el mismo segundo en que nosotros le damos esos títulos nuevos a todas estas operadoras, cuando los ingresan en sus carteras, ¿qué entra con pérdida? Entonces, lo que estaríamos haciendo dentro de ese análisis es introducir una pérdida en las carteras de los fondos de pensión y en la cartera de la caja. ¿Quién quiere eso? Nosotros, el Ministerio de Hacienda, no. Creo que los millones de trabajadores de este país tampoco. Y además, en el momento en que lleguemos a hacer una cosa de esas, de inmediato se nos viene encima un segundo tema, que es el default técnico. Cuando ocurre eso, en todos los mercados internacionales, nuestra deuda se va a ir al suelo. Nos van a subir la tasa. Entonces,
más bien la pérdida de quienes en ese caso realizaron esa reestructuración va a ser todavía más grande. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer un llamado a la prudencia. No es tan sencillo como decir que vamos a renegociar la deuda y la deuda será renegociada, porque así no funciona. No estamos hablando de que hay que salir a renegociar con 3 tenedores de deuda, que son 3 bancos gigantescos que tienen el 90% de la deuda. Esa no es la situación de Costa Rica. Y por ir a hacer una gracia aquí y decir renegociamos la deuda y logramos una rebaja del 1,5%, puede ser que al final estemos generando un problema muy grande para los trabajadores costarricenses, porque son los propietarios de esas carteras, y muy grande para el resto de los inversionistas que también se verían afectados directamente, y muy grande para el Estado costarricense, a quien se le dispararía el costo del financiamiento. Entonces, por eso hay que acudir a los mecanismos de mercado, por eso nosotros creemos fielmente en eso, y hemos venido en un proceso de reducción de tasa de interés dentro del mercado, y ahí seguiremos, y por eso son tan importantes los empréstitos que tenemos y que vamos a tener en la Asamblea Legislativa, y por eso es fundamental el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque nos genera la credibilidad de lograr ese ajuste fiscal que requerimos en el mediano y en el largo plazo. Entonces, si nosotros podemos lograr esas cosas en este año, ajuste fiscal más los empréstitos, con la contención del gasto adecuada, vamos a estar en una posición muy positiva para desde el mercado realizar el ajuste que el país requiere y realizar esa baja en tasas que también necesitamos precisamente para reducir el monto de dinero que estamos gastando en el pago de intereses. Pero eso hay que hacerlo desde el mercado. Si pretendemos salirnos del mercado y jugar con otras reglas afuera, lo que vamos a generar son problemas realmente graves para todos los participantes del mercado y para el Estado costarricense. Muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañaron en esta presentación y a las personas que también nos siguieron por nuestra transmisión. Las consultas que quedaron pendientes por cuestiones de tiempo van a estar a disposición a partir del 8 de marzo en la página web, al igual que el video y la presentación en el apartado Información para el inversionista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Solo una secretaría.